Presenta. Desde hace más de 100.000 años, desde que el hombre habitó la Tierra, ha ido descubriendo diferentes secretos de la vida y del más allá en su paso por diferentes culturas. En la América precolombina, la interpretación de los fenómenos naturales en la religión primitivamente tuvo diferentes etapas, pero en todas ellas se entendían estos como parte de las cosas naturales y al ser humano como parte complementaria de ellas. Las primeras concepciones del entendimiento de lo natural se da como un don, como un conocimiento intuitivo, así como el Inca Garcilaso de la Vega refiere. Lo primero que salta a la vista es la lumbre natural, es decir, la inteligencia natural con que aquellos primeros amautas, antes incluso del Inca, trataban de argumentar y entender el mundo y la religión. Los amautas incas, sin una preparación filosófica elaborada, supieron reconocer intuitivamente los mecanismos de la naturaleza, tanto en medicina natural, aritmética, geometría, geografía y principalmente astronomía, para el uso de esos datos en función del trabajo agrícola. La cultura inca fue la que mejor supo asimilar la religión natural, que no estaba hecha de complicadas abstracciones, sino de sencillas alegorías. Todas sus raíces se alimentaban de los instintos y costumbres espontáneos de una nación constituida por tribus agrarias, sana y naturalmente panteísta, más propensos a la cooperación que a la guerra, según Mariátegui. Entonces lo más claro es de que en este espacio había ritualidad, había ciencia propia, cultura propia y religión propia, ¿no? Eso no lo vamos a negar, porque nuestros abuelos tenían sus deidades. Entonces ahí sabemos que nuestros abuelos han tenido tiempo de reflexionar sobre las montañas, sobre Tataínti, Mamaquilla, las estrellas, los manantiales, los lagos, el viento. Y después también en ese caminar han tenido que entender que todo tiene vida, todo tiene espíritu, los animales, las plantas, las piedras, para nosotros todo es espíritu. Mama Matilde en Bolivia. Así es como la sabiduría universal, junto a los secretos esotéricos religiosos, también llegaron para los habitantes de los Andes, a través de personas escogidas por la naturaleza, que bajo determinadas circunstancias lograron descubrir esas capacidades místicas manifestadas a través de sus dones, con lo cual ayudan a conducir por caminos más prósperos a la raza humana. Este es el caso de Mama Matilde de Hachacoyo, nacida
en Peñas, departamento de Oruro, Bolivia. De muy niña, Mama Matilde fue alcanzada por el rayo y desde entonces ella seguía por determinados rituales o visiones para poder establecer ciertas circunstancias que se manifiestan a nuestro alrededor sin que nosotros podamos percibirlas. Junto a su esposo, Tata Andrés Hachacoyo, que en paz descanse, vivieron tiempos difíciles después de la reforma agraria y durante el periodo de la cruel dictadura del gobierno de Banzer, pues Tata Andrés, por ser dirigente sindical, fue encarcelado y torturado por defender sus creencias y a su gente. Pero pese a todas estas persecuciones y represión, junto a Mama Matilde, practicaban los conocimientos de los yatiris, jampiris o sabios curanderos. Valga la aclaración de que los yatiris son personas escogidas por la naturaleza, determinadas por 3 aspectos fundamentales. El primero es el factor temporal físico-biológico, la época de nacimiento, lluviosa, seca o huracanada. Las fiestas del pueblo que influyen en la personalidad del recién nacido. Ello no basta. Además, tiene que tener pronunciada la parte de la corona de la cabeza, para que así tenga contacto con la parte más alta del cielo. Estas personas son denominadas Cayuyas o Sunakis. El segundo factor es el rayo. Solo los Cayuyas y Sunakis pueden convertirse en yatiris al ser golpeados por el rayo. Según la tradición, la acción del rayo separa al yatiri del resto de los comunarios. El impacto del rayo produce la muerte sobre el afectado, pero es una muerte necesaria para que su renacer sea mucho más significativo y pueda convertirse en yatiri. El tercer factor es su experiencia ganada en los viajes. El aspirante a yatiri tendrá que viajar hasta los lugares iniciáticos en busca de un chamajani o yatiri mayor de jerarquía, que será el maestro que le dé acceso a los achachilas o deidades ancestrales de las montañas. Según testimonios de diferentes componentes de su familia, los conocimientos también se van transmitiendo a algunos de sus hijos, que seguramente cuando ella nos deje, seguirán dándonos luz en nuestros caminos con todos sus altibajos. Nosotros somos familia elegido por la naturaleza, no por las personas. Ella viene desde muy niña, que ya tenía sus cualidades. La naturaleza es creación de Dios, entonces ella solamente agradece a la naturaleza, todos los productos que nos da en la vida real, en la vida donde vivimos. Ella ha comenzado a ir al cerro, porque la parte espiritual está en las montañas. Puede ser en cualquier lugar, pero más está en las montañas. Ella ha comenzado a ir a mediados del año 69, ya, 70 ya empezó con mayor frecuencia arriba, al cerro de Coricancha. Mi padre es un visionario, un gran líder de rasgo originario, descendiente de los Tupajamaros, Tupajacatares, de ese lado, de la sangre herencia, digamos, ancestral. El año 1993, Sartañani, con todos sus miembros, analiza y reflexiona el sentido de hacer los rituales de los primeros viernes. Entonces, en esa medida, pues, se va tomando contacto con Mama Matilde, que es de origen del territorio de Condorapacheta, del sector de Peñas, y también un poco haciendo ya referencia a su esposo, don Andrés Hachacoyo, que en paz descanse. A partir del 2003 se inicia la actividad, una ceremonia en este sitio sagrado, el Coricancha. Entonces, a partir de este momento, bueno, Mama Matilde para Centro Cultural Autóctono Sartañani Huasuru Canampi es nuestra guía espiritual, que va profundizando un poco el sentido de hacer el rito, la ritualidad, ¿no? A partir desde esta visión, sobre todo cosmotelúrica. Bueno, Mama Matilde para nosotros es una gran fuente de sabiduría. Experiencia personal sería, nosotros no podíamos tener hijos. Hemos estado muchos años sin nuestras guaguitas, ¿no? Cada vez iba al médico, bueno, todo, un montón de cosas, píldoras, bueno, de todo. Ya cansada fui a la Mama Matilde, me dijo ya al Coricancha,
fuimos a Coricancha con mi tata en la mañana. Nos pedíamos al Tata Inti, por favor, queremos un bebé, ¿no? Pero al mes, increíblemente, bueno, aparecía embarazada, ¿no? Yo digo, gracias al Tata Inti, tengo mis 2 guaguitas, son mellizos. ¿Cuántos recuerdos se vienen desde aquella época? Estamos hablando más o menos de los 70, cuando precisamente mi persona era amigo de toda la familia. Constantemente era nuestra visita como jóvenes, estudiantes, deportistas, peloteros, como se llamaban en esa oportunidad. Entonces, de tantas visitas que efectué, tuve el honor de conocer a la señora Cerro Grande. Más adelante supimos posteriormente de que era la mamá Matilda, quien llevaba adelante una serie de aspectos relacionados fundamentalmente a hacer visitas, y veía con mucha, podríamos llamar, claridad del futuro, veía con mucha situación lo que nos iba a pasar. Una señora de edad, por supuesto, pero con una visión bien clara de lo que ella hacía. Era muy contratada y requerida, especialmente los fines de semana, donde tenía trabajos, sesiones que ella efectuaba. En tal sentido, nosotros como jóvenes, niños, podríamos llamar, hemos tenido esa suerte de conocerla a ella, vivir un poco de su vida. Sí, para mí fue una grata sorpresa conocerla en una visita que hacíamos al Coricancha, para un año nuevo, o para un Wilcacuti, con una agrupación que llamábamos Coca. Y a partir de eso conocí a mamá Matilda. Ya le vi en el Coricancha, haciendo el ritual. Y de ahí me interesé un poco, vino a visitarme aquí a la casa. Le encantó los conceptos que yo manejaba, soles, lunas, estrellas, esa fuente que significa Pacha, tierra, agua, fuego, aire. Y le encantó, en realidad, cómo vivía mamá Matilda, y se convirtió en una amiga muy, muy entrañable, porque más que guía espiritual, así amiga, con la que podíamos, le preguntaba muchas cosas lindas. Ese hecho para mí ha sido una forma de marcar también mi camino en este camino amaútico. Yo la he conocido a mamá Matilde en el año 2005, cuando nos predisponíamos a subir hacia el Coricancha para hacer la filmación del video del Coca. Sentí de ella primero esa sabiduría, por la manera en cómo se expresaba en su idioma a las autoridades y a nosotros mismos, y también me di cuenta que era una mujer valiente y muy ágil, porque ya era una mujer de la tercera edad, algo que sorprende realmente a personas jóvenes como yo, ver a una persona de esa edad con esa vitalidad, con ese ánimo de hacer las cosas, de enseñarlas, de transmitirlas, y esa ha sido una primera experiencia que realmente me ha marcado al conocerla en ese momento. El Yatirio Jampiri en Bolivia, así como en cercanías de lo que fue el territorio del Tahuantinsuyo Inca, en su secreta iniciación, solo necesita contacto con el espíritu de 3 achachilas superiores, abuelos de abuelos sabios. Los principales achachilas son el Rayu o Illampu, el Hilimani o Illimani, y Jipa o Sajama. Precisamente en ese caminar se ha intentado ir reproduciendo la actividad religiosa, cultural, social de la comunidad aquí en la ciudad de Oruro. Y un primer intento ha sido precisamente el Cerro del Corazón de Jesús, para afianzar la ritualidad con el Tata Inti y lo que es la fiesta del Inti Raymi, 21 de junio. Sin embargo, gracias a Tata Eliseo, el conocimiento que el Tata tenía respecto a mamá Matilde, nos ha permitido llegar hacia ella, quien nos ha orientado el lugar donde deberíamos de hacer en este espacio intercultural de la ciudad de Oruro, donde debíamos de hacer el ritual dedicado al Tata Inti.
ha sido precisamente señalado como el Inti Coricancha, donde cada año 21 de junio, a partir de esa experiencia, ya con Tata Liceo, ir subiendo cada año a ese lugar. Entonces lo que ha hecho el Centro Cultural precisamente con toda su diversidad ha ido madurando la forma de reproducir la actividad de la comunidad aquí en esta ciudad, y una de las experiencias más significativas o hitos dentro de la institución ha sido precisamente conocer a Mama Matilde, quien nos ha dado muchas más luces sobre la actividad que debía desarrollar el Centro Cultural Sartañán. Un espejito saliendo, el sol saliendo, un cerdo está. Ven, aquí la misma usita, damas, burros, caballos, todo faltan. Vienen un sueño. ¿Qué cosa que soñaron? Todo venir a plata. A mí morir, pero pues quedar plata venir, casa mismo, a qué casa mismo, plata venir. Así soy. Uno de esos días que estaba aquí por la casa, por ejemplo, mis hijas, entre querer aprender algo, y se hicieron mirar la suerte con coca. Mamá Matilde era experta, miraba las hojas de coca y te decía las cosas ciertas. Entonces cada una empezó ahí a sentarse con ella en un lugar y se hacía mirar la coca, cada una le dijo lo que tenía que decirle. Llegó un momento en que le dijeron: Mamá Matilde, míramelo a mi papá para saber cómo está. Mamá Matilde dijo: no, traducido eso quiere decir, a él no hay que mirarle la suerte, porque él está bien, él es muy bueno así. Entonces con eso ya yo me sentí con mi título de una amauta, una guía espiritual, que de ese valor, así, ese espíritu de decir yo no necesitaba que me miren la suerte, ya para mí se convirtió en algo sagrado, y eso no lo olvido. Entonces siempre hemos estado con Matilde en lo que hemos podido, porque un poco que no había mucho, no podíamos hablar mucho porque era muy recelosa de lo que sabía. Daba a entender de que ella les contó a todos lo que sabía, dio hasta libros de su esposo que era Bahá'í, y hay gente que no le ha devuelto, y tenía cierto recelo. Pero ahí, hasta donde pude, es eso lo que conocí, entendí y viví con Mamá Matilde Colque. Y sobre todo conocer el Coricancha, un lugar sagrado que tiene su valor espiritual para este mundo andino, para esto que llamamos la serranía sagrada de los Andes. Porque sigue manteniendo su origen, sigue manteniendo su esencia. Eso debíamos haber rescatado de la Mamá Matilde, porque la Mamá Matilde conoce. Pero yo les pido que no volvamos las ofrendas más mercantilistas, ni tampoco sea de un juego, sino es algo más solemne, porque estamos entrando con Dios sobre todas las cosas, con la altura, con los astros de arriba y con nuestra Madre Tierra. Y van a ver en la mesa, cuando vaya pasando, va a ir haciéndose, va a ir hirviendo, va a ir reventando, ¿no? Y vas a ver que te va a ir bien, ¿no? Yo recomiendo a todas las personas y a las nuevas generaciones que un poco lo tomen en seriedad el ritual andino, porque es un momento reflexivo, un momento de meditación acerca de nuestras acciones hacia la naturaleza y hacia los seres humanos. Entonces yo pediría que cuando se haga un ritual andino se tome un poco más de seriedad y tal vez preguntar a las gentes entendidas y también a los ancianos, ¿no? Los ancianos son para nosotros una riqueza cultural que no debe morir. Incluso los medios de comunicación actuales como la tele, el internet, las radios, las revistas distorsionan nuestras ritualidades porque lo usan para comercializar, digamos, sus productos. Pero en cambio el diálogo sincero con nuestros abuelos, con nuestros tíos, en el campo, en la ciudad, es lo más sano y es lo que nos va a guiar, ¿no?, en lo que es un ritual.
Allí, entonces, cae en el mamá parla y niño. Ya chay niño. Una caitaca no cancha respeto yo cana. Pese a la gran vitalidad de mamá Matilde, su cuerpo físico no aguantó la edad y la enfermedad, lo cual hizo quebrantar su salud y por tal razón partió rumbo al plano espiritual, dejando gran congoja a quienes tuvimos el privilegio de escuchar sus sabios consejos y compartir momentos inolvidables en sus ritualidades. Recordemos que según la creencia andina, primero las personas viven en el Caipacha, mundo físico terrenal actual. Después de fallecidas, visitan el Ucupacha, mundo del subsuelo o subacuático, para continuar con su viaje y finalmente llegar al Alajpacha, mundo de arriba o cielo. Mamá Matilde, aún hoy, sigue acompañándonos, pese a estar en su viaje atemporal y en camino hacia el Alajpacha. Antes de partir, mamá Matilde en todo momento conservó su carácter de guía, consejera, líder y mujer luchadora, cuyas palabras eran inspiradas por los achachilas, para el bien de quienes sabían escuchar. Acompañaron en su velorio y entierro representantes del círculo de ancianas y ancianos sabios del planeta, del cual ella era miembro importante, haciendo la ceremonia respectiva para que su primera etapa de viaje sea también conducida por otros guías espirituales. Muchas personas e instituciones se sumaron a esta despedida para rendir los honores necesarios y, por supuesto, acompañados por la música ceremonial autóctona, cuyos sones complementan la ritualidad de la transición del estado físico al espiritual. Desde allí, mamá Matilde aún hoy nos acompaña y también en el futuro lo hará, a través de los elementos, así como el aire, los sueños, la coca, el humo y otros. Solo hay que saber escuchar. Recordar a la mamá que en vida fue una señora realmente dedicada íntegramente a aquello de lo que significa, podríamos llamar el recuperar la parte espiritual de las cosas, estar metida en aquello de lo que signifique las personas, la gente, y acudía mucha gente donde ella. Conocíamos a la hija, tuvimos el honor también de conocerla a ella, siempre podríamos llamar el brazo derecho de ella, y nos alegramos cuando ya posteriormente tuvimos la ingrata noticia de que la mamá se nos fue, la mamá Matilde, pero dejó un legado enorme, podríamos llamar, a la hija, dejó un legado enorme de sus conocimientos. Y espero que, como Lua, su hija, ha estado mucho tiempo más con ella, ha estado hasta el último de los días, haya asimilado toda esa sabiduría de mamá Matilde,
y que pueda devolverla, porque solo aprendemos de los grandes, y los grandes no nos enseñan, nos dan todo, pero nosotros somos los que asimilamos, y ojalá Lua se pueda desenvolver como mamá Matilde y sea una mujer con esa sabiduría, con esa amplitud y con esa capacidad de curar, porque mamá Matilde curaba. Hemos estado aquí en 2 sesiones curando a un amigo que tuvo un susto muy fuerte. Mamá Matilde la curó. Vi yo eso, de un amigo muy querido. Entonces, ocurrió. La hija Lua Cerro Grande o mamá Lua, Luita, se ha constituido en algo trascendental, podríamos llamar, en la formación de cada uno de nosotros, en la orientación de cada uno de nosotros. Se va perdiendo estos valores, estas tradiciones. Yo hubiese querido que vivamos esa época, la veíamos como una reina allí en las alturas a mamá Matilda. Y hoy más o menos creo que esa sapiencia, esa sabiduría se ha trasladado solamente a ciertos sectores de la gente. Entonces necesitamos rescatar y valorar aquello que hemos tenido y lo tenemos al lado, porque si usted tiene alguna complicación, alguna implicación en lo que concierne a su vida, especialmente algún consejo que vaya a curarse en el cuerpo, en el alma, entonces tiene que ir allí, y por eso que hoy la descendiente es la indicada para poder llevar adelante este trabajo tan importante. ¿No? Lo hemos tenido como marco de referencia nosotros en todas las instancias de nuestro club y especialmente de la familia.
yo recomiendo que aprendan bien de los abuelos, tatarabuelos, la cultura que antes nos enseñaron los abuelos. Que no nos olvidemos siempre de la Pachamama. A la Pachamama siempre hay que recordarlo bien, con mucha fe y agradeciendo siempre lo que nos da la Pachamama y a nuestro Tata Inti. La mesa siempre hay que hacer con fe y con todo corazón. Yo recomiendo a la juventud que no beban, que no tomen mucho, que aprendan la cultura. Siempre a pedirnos, a orarnos. A mamá Matilde le molestaba un poco que mucho tomaban los jóvenes. Eso recomendaba que no tomen los jóvenes. Siempre aprendan de los abuelos sus costumbres. También le gustaba bailar con la música autóctona. Así como mamá Matilde en todo momento nos recordaba, es necesario saber acerca de los orígenes de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tatarabuelos, incluso anteriores, sin avergonzarse de ello, sabiendo aún de nuestros lugares de origen y de esta forma entender los conocimientos que desarrollaron para después heredarnos y así poderle dar continuidad a propósitos mucho más trascendentales que convirtiéndose en generacionales de una u otra forma, son el nexo para estar en contacto con Wiracocha, el máximo hacedor, equivalente a Dios en otras religiones, cuya manifestación inmediata es la Pachamama, la Madre Tierra. Con el objetivo de darle continuidad a su misión en esta vida terrenal, mamá Matilde transmitió gran parte de su vivencia y experiencia a su hija, Lua Cerro Grande, quien se convierte en la futura sabia consejera, curandera de la parte espiritual y con la fe de nosotros, en lo futuro también, Yatiri de nuestra población.